datos de otros servicios o que no fueran exclusivos de la especialidad, sí. Tienen que reportar la tecnología de forma general y, es decir, en otros servicios del hospital y, obviamente, de forma más puntual, los equipos que están en el o que son propios de la especialidad del tipo de hospital que les tocó. Entonces les sugiero que dividan su tarea en dos secciones, como tecnología médica particular de la especialidad y tecnología de hospital, que ahí van a tener varios, probablemente por varios servicios, o menciónenla en general, pueden mencionar, por ejemplo, monitor de signos vitales, y entonces ahí pueden poner que el monitor de signos vitales se encuentra en áreas como urgencias, hospitalización, quirófano, ¿sí? Entonces no es necesario que pongan quirófano y luego urgencias y entonces repitan el monitor de signos vitales, ¿ok? Son 6 personas en cada equipo, ¿sí? Entonces no debería de haber problema. Son muchos servicios en los hospitales, pero son muchas personas en los equipos. Entonces, yo espero ver un documento que sí tenga tecnología que está en general en el hospital, en los servicios que tiene el hospital, y tecnología particular del hospital. Es decir, a lo mejor sí, ustedes están en la etapa de, no sé, por ejemplo, tienen en su hospital hay servicio de hemodinamia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hay en hemodinamia en particular? A lo mejor no tendrán que buscar exactamente qué equipo se requiere o está en todos los servicios de hemodinamia, ahí podrán faltar a lo mejor tecnología, pero obviamente, pues sí, seguramente ahí debe de haber un ultrasonido y otros equipos, ¿no? Pero donde quiero que sí se pongan como a hacer más investigación es sobre qué tecnología hay en el área de especialidad. Y las otras áreas, pues todos en general deberían de tener información similar, porque van a ser equipos que hay como los servicios que tiene un hospital de segundo nivel, más adicionales a todos los posibles servicios que se tienen de diagnóstico y tratamiento, y luego ya está la parte de la especialidad. ¿Okay? Entonces sí tienen que incluir en general la tecnología del hospital y además los particulares de la especialidad. Entonces sí separen su, su documento donde diga así como tecnología médica enfocada a atender, por ejemplo, la parte de si les tocó el hospital de pediatría, qué tecnología, por ejemplo, particular hay para esa especialidad. ¿Dudas? Yo, maestra. Sí. Disculpe, quería preguntar si también los dispositivos de la tecnología general le buscamos una descripción o solo comentarlos. Sí, los tienen que, acuérdense, su descripción es muy breve, muy específica. O sea, ¿cuál es la función? Monitor de signos vitales, pues realizar la monitorización de cuáles variables. SG, temperatura, respiración. A lo mejor ahí va a cambiar, ¿no? Porque en general todos los monitores de signos vitales también traen, por ejemplo, presión invasiva y no invasiva, pero a lo mejor el monitor de signos vitales que está en urgencias y en hospitalización no tiene presión invasiva, pero los que están en quirófano sí tienen, van a estar, tienen que tener esa funcionalidad. Entonces sí tienen que poner una descripción breve. No quiero que, o sea, ahorita no es el momento de que busquen cómo funciona, etcétera. Una descripción general del equipo, qué hace, básicamente, qué mide, y eso sí, una imagen, para que por lo menos aprendan a distinguir de qué tipo se trata. ¿Ok?
¿Dudas? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, si no hay más dudas. Yo, doctora. Sí. En caso de que no hallemos exactamente la especialización, o sea, que sí tienen el dispositivo, pero no exactamente la especialización, lo podemos poner como en general nada más, con los que cuentan. O sea, obviamente los del área de especialidad, por ejemplo, que a mí me tocó respiratorias, eso sí. Pero, por ejemplo, signos vitales y todos esos que están en todas las demás áreas, pero no especificas exactamente en qué área, los pongo así nada más como en general. O tratamos de meterlos en una categoría. Sí pueden poner como equipo en general, pero lo que sí me gustaría es que también empezaran a identificar qué tecnología va en qué servicio, ¿sí? Entonces, si encuentran, ok, ustedes encontraron tecnología médica en general y piensan que, ok, ese equipo sí debe de estar en el hospital forzosamente, pero de plano no tienen idea en qué área va a ir, ok, lo pueden dejar. Así, no sé en qué área va. Pero si encuentran o pueden tratar de intuirlo, y entonces ponen, por ejemplo, otra vez el mismo, el ejemplo, el monitor de signos vitales, ponen descripción y a lo mejor ponen otro punto que diga áreas o localización y ahí ponen las que o ustedes hayan encontrado que ahí se debe encontrar el monitor de signos vitales o las que ustedes crean que ahí se encuentren. Si de plano no encuentran, entonces dejan el área y le especifican que no encontraron la información. ¿Ok? Ahora, quiero referencias. Toda la información que busquen la van a copiar de algún lado, no es conocimiento propio. Entonces, quiero sus referencias. Voy a dejar esta primera vez que las reporten como quieran para ver cómo las reportan, pero el consejo es que utilicen un formato particular, es decir, que todas las referencias tengan un formato. Hay varios formatos, ahorita pueden escoger el que quieran, pero tienen que poner sus referencias. Y no solo se ponen las 20 referencias al final, sino que yo busqué, por ejemplo, la descripción de lo que hace el monitor de signos vitales y, por ejemplo, la copia de la página de Cenetec. Entonces, ahí pongo monitor de signos vitales, pongo su descripción y pongo entre corchetes, por ejemplo, esa es mi referencia 1, le pongo un 1 y ese 1 me voy a buscarlo en las referencias. Es decir, las referencias las tengo que ubicar en el texto. Si no las ponen qué información sacaron de esa referencia, no, es como si no me hubieran puesto referencias. Entonces, si no las ubican en su texto para saber de dónde sacaron información, no voy a tomar en cuenta sus referencias, ¿ok? Entonces tiene que haber referencias, tienen que escribir en su documento de dónde obtuvieron la información. Incluso las imágenes. Esa sí sería la página. Supongo que las encontrarán bueno, no las imágenes, no las pongan referencias, solo la información, ¿ok? Sí, Carla. Doctora, ¿hay una cantidad máxima de equipos médicos que debamos poner? No. ¿O mínima, digo? Es que hemos encontrado... Mínimo también es a su criterio. Ok. ¿Encontraron qué? ¿Bastantes? Sí, habíamos encontrado una lista muy grande, bueno, pero que tenía de muchos, pero hasta los más básicos y así. Y por eso no sabíamos qué cantidad poner. ¿A qué te refieres con básico? Como desde las básculas de cada uno, bueno, nosotros nos tocó peritanología y estaban como las básculas para los bebés, entonces no sabía así como poner esos que son así como básicos para ellos, pero o ponemos los más especializados, ya aclaro un poquito más eso de que según el área, ¿no? Ok, por ejemplo, básculas tienen y sí podría considerarse un equipo, pero digamos que vamos a poner tecnología un poco más compleja, ¿no? No me vayan a poner estetoscopios, no me vayan a poner, sí, básculas, ok, en general no, pero si es una báscula muy particular, por ejemplo, para neonatos, ok, ¿no? Eso sí.
Ok. Entonces, utilicen un poco su criterio. Si tienen dudas muy particulares o muy específicas, sí me las pueden preguntar, pero utilicen un poco su criterio. Muy bien. Gracias, maestra. Sí. José Manuel, ¿qué pregunta tienes? Si tenemos varios equipos que son iguales, pero por ejemplo, uno dice ventiladores para pacientes en estado crítico y otro dice ventiladores para neonatos, ¿o los consideramos todo en una sola categoría o como equipos separados? Por eso tienen que buscar su descripción. Ok, a lo mejor con la descripción breve que les estoy pidiendo, o sea, lo que yo les estoy pidiendo es lo que van a plasmar en su documento. Lo que van a plasmar en su documento es un resumen de lo que ustedes ya leyeron. Eso no quiere decir que tengan que investigar un poco más, ¿sí? Entonces, no, es una tarea de investigación, son 6 personas en el equipo. El martes los voy a poner a exponer al azar su información. Entonces, de los 6 integrantes, le voy a decir, tú, platícame qué viene en tu documento. ¿Okay? Entonces, todos deberán de haber revisado todo el documento, ¿sí? Y eso debería de ser siempre. A pesar de que se lo divida, tienen que darme una revisada a todos, porque es en equipo. Y entonces, por ejemplo, los ventiladores, hay ventiladores para adultos y hay ventiladores para, por ejemplo, neonatos. Pero si tienen diferente tipo de tecnología, tienen que ser diferentes, porque un ventilador puede ser sí para, por ejemplo, adulto y pediátrico, pero no para pacientes neonatos. Y hay ventiladores que son, por ejemplo, de alta frecuencia, que son particularmente para pacientes pediátricos, y los ventiladores para adultos no tienen que ser, por ejemplo, de alta frecuencia. Entonces, por eso ahí les digo que, okay, lo que les estoy pidiendo es una breve descripción, pero, por ejemplo, si están en el Infantil de México, ahí sí tienen que especificar qué tipo de tecnología, por ejemplo, tienen los ventiladores. Es decir, tendrán que buscar un poco más de información para que puedan ubicar diferencias, pero la descripción no va a cambiar. No quiero que me expliquen el principio de funcionamiento del ventilador por alta frecuencia. Solo que diga, ok, ventilador de alta frecuencia para paciente pediátrico. ¿Y cuál es la función del ventilador? Pues que el paciente lleve a cabo el mecanismo de entrada de aire y oxígeno de forma artificial. ¿Sí? Entonces, el que yo les diga, ok, una breve descripción de 2, 3 renglones, eso no quiere decir que solo busquen y lo primero que les aparezca es lo que tienen que buscar. Es una investigación que tienen que realizar. ¿Okay? Van a plasmar lo que buscaron y no, o sea, no, por equipo a lo mejor en algunos equipos no se van a tardar 5 minutos buscando, se van a tardar más tiempo. Entonces sí tienen que dependiendo de la especialidad, hacer ese tipo de especificaciones. Tratar de identificar qué diferencias son. Porque puede haber, o sea, si ustedes me dicen es un ventilador solamente para adulto, sí va a haber puede haber ventiladores que son adultos pediátricos y también puede haber ventiladores que son solo para edades mucho más pequeñas, ¿no? De neonatos a cierta edad pediátrica. Entonces sí hay que buscarle. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, la clase pasada... Por ejemplo, sí. y si es necesario, bueno, que tengamos todas las referencias, no podemos, por ejemplo, agruparlas por departamentos. Es que, por ejemplo, de nuestra parte sí incluimos pues un grupo bastante grande de equipos y a lo mejor pues el documento sería muchísimo, muy largo por todas las referencias. O sea, ¿cuántos equipos encontraron? ¿100? Sí, bueno, 90 y cacho, ya ahorita ya estamos poniendo los últimos. Tienen que poner sus referencias. O sea, ¿cómo vas a agrupar las referencias entonces? Estábamos pensando, bueno, por ejemplo, por departamentos, a lo mejor nada más unas cuantas.
Eso no es agrupar. Eso es seleccionar algunas. No, por ejemplo, si ustedes buscan en la página de la CENETEC están pues las guías de operación de un montón de equipos y de ahí pueden sacar su breve descripción. Entonces, por ejemplo, si utilizan la página de la CENETEC, ahí literalmente no me pongan la liga de cada equipo, ponen solo la página de la CENETEC y entonces a lo mejor sí antes de pasar al equipo particular una dirección antes, por ejemplo, donde está todo el listado de los equipos. Y esa misma referencia la utilizan para muchos equipos, o si se encuentran en alguna otra página información de tecnología, por ejemplo, está también la INATA, ahí también pueden encontrar información, entonces no es necesario que particularmente, si ahí es la página general, pueden poner esa misma referencia para muchos equipos, pero sí quiero sus referencias. Ah, ok, sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Y entonces sí podríamos quitarlas de las imágenes para también evitar. Sí, las referencias de las imágenes no las pongo, ya les había dicho eso. Okay. La vez pasada habíamos estado hablando del inventario. Entonces, por ahí habían comentado que sí se podría tener un número de inventario o identificación. Sí es común que se tenga principalmente en hospitales públicos, porque a veces se tiene su inventario general, entonces a veces los equipos, aparte de tener su número de serie, tienen un número que asigna el hospital para identificar propiamente que el equipo es propiedad del hospital. Por ejemplo, cuando ese equipo que es como dato que mencionábamos, ese equipo, como no pertenece al hospital, no tendrá este número de identificación, ¿sí? Es decir, ese equipo no puede estar inventariado en el inventario general del hospital porque no pertenece al hospital. Entonces, sí sería un dato importante, generalmente, por ejemplo, en hospitales públicos que sí llevan un registro de todos sus equipos y además tienen que tener como este número de identificación que a veces también es un código de barras a la vista. Y también podrían encontrar que la breve descripción es de utilidad, pero pues se espera que como este inventario es de tecnología médica, pues va a ser operados por personas preferentemente biomédicos que saben qué hace, por lo menos qué hace cada equipo. Entonces yo por eso esa la había puesto como que no era necesaria. Si ustedes, por ejemplo, en su implementación de su sistema creen que es necesaria, pues la pueden agregar. Ustedes pueden encontrar que en algunos documentos donde se describe que lleva el inventario, que sí puede ir especificado esa parte de la breve descripción. Desde mi punto de vista no es tan útil porque se espera que el personal sepa qué hace cada equipo. Después, en la parte de mantenimiento, sí ya habíamos mencionado toda esta parte y bueno, ahí por ejemplo lo de la descripción o bueno, qué hace el equipo de forma más específica, pues se podría consultar en el manual de usuario, que obviamente si está la breve descripción en el inventario, pues se tiene un acceso mucho más rápido de ser necesario. Aquí en los datos de compra les agregué la fecha de la instalación, porque una fecha puede ser la fecha de compra y otra puede ser la fecha de instalación, que se esperaría que fueran muy cercanas, pero pueden ser muy distantes, pensando que a lo mejor no estaba la instalación hospitalaria de forma adecuada, entonces se tuvo que adecuar la instalación hospitalaria
para instalar el equipo, o pensando que a lo mejor el proveedor, el que realizó la venta, pues no realizó la instalación en los tiempos adecuados y entonces dejó pasar mucho tiempo o por alguna razón. Entonces sí, esta información es importante. Sí, la fecha de compra y la fecha de instalación en el hospital. Y también, por ejemplo, el año de manufactura. Este año de manufactura va a ser útil ¿para qué? Con el número de horas de uso para estimar el tiempo de vida. Y otro aspecto importante que no lo había incluido era, por ejemplo, el historial de eventos adversos. Este historial puede ir en blanco, eso quiere decir que no se ha presentado ningún evento adverso con ese equipo, pero en el caso de que haya habido, pues tienen que estar documentados y obviamente tienen que estar reportados a las instancias adecuadas. Entonces sí es importante esto. Acuérdense, el tener la mayor cantidad de información de mi equipo me va a ayudar a realizar mejor el trabajo. Entonces, esta parte de historial de eventos adversos pues, tiene mucho que ver con la parte de tecnovigilancia que se va a estar llevando a cabo dentro del hospital. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de, antes de pasar como tal al mantenimiento, pues obviamente, ¿cuáles serían las ventajas de tener este inventario por lo menos con la información que nosotros mencionamos? Si se cree útil agregar más información, pues agregarla. Pero la información que estamos considerando es básicamente la que debería de ir en el inventario. ¿Para qué nos serviría el inventario? Además de, saber dónde están los equipos, etcétera, ¿qué utilidad adicional tendría tener un inventario de forma adecuada? ¿Qué creen qué función cumpliría? Edgar, Iván, ¿qué función cumpliría tener un inventario de forma adecuada? Pues serviría para conocer el equipo con el que se puede prestar servicio, si es necesario adquirir equipo nuevo. ¿Sí me escucha? Sí, eso sería para todo lo que sirve el inventario. Pues, no sé. O sea, solo para ver si necesito comprar equipo nuevo. Para ver qué servicios también puedo ofrecer, en qué condiciones se encuentra el hospital. ¿El hospital? Ajá. ¿El hospital en general? Bueno, la tecnología en el hospital, me refiero a que el servicio que puede prestar, la calidad de servicio. Ok, ¿qué más? ¿Qué más, Alfredo? Sí, bueno, yo estaba pensando en que un inventario sería de mucha utilidad para, pues en general, para tener una mejor perspectiva de no solo de lo que se tiene, sino del estado en el que se encuentra y así poder hacer un mejor planeamiento para el desarrollo del departamento a corto y largo plazo. Okay. Antonio. Bueno, yo pues también pienso de que el inventario ayuda como para tener un mejor control tanto en los aparatos que dispone la empresa, así también como su estado físico y los servicios que puede proveer tanto pues el hospital. También por ejemplo, sirve para acumular información de los proveedores en dado caso de que se lleguen a dañar y pues en otras cuestiones, por ejemplo, ya sea mantener unas, así decirlo, sanas finanzas al saber el costo tanto de
como de sus refacciones, de sus dispositivos extras y como de los mismos aparatos en sí. Roberto. No, Lázaro primero y luego Roberto. Pues una parte, también como mencionaba Jesús Antonio, como encontramos una lista de puros bienes materiales, a lo mejor sí sirve mucho en parte de finanzas, pero también para conocer la capacidad con la que cuenta el hospital o el instituto para atender. Y por lo que mencionamos la otra vez de las auditorías, más bien porque existen regulaciones donde necesitas tener toda esta información bien a la mano registrada. Ok, Roberto. Bueno, ya lo pintió. Victoria. Yo creo que también sirve para hacer un presupuesto, el presupuesto que se tiene que ocupar pues para los equipos médicos que se tienen o el mantenimiento que se les tiene que dar o las refacciones o en caso de que falte algún equipo pues también pedir dinero al gobierno o a donde se tenga que pedir. Ok. Sí, entonces de forma muy importante los presupuestos. Es decir, si yo tengo mi inventario completo y lo tengo actualizado, por ejemplo, sé en los últimos 3 años cuáles son las refacciones que más utilizo, ¿no? Y entonces hago mi planeación anual de solicitud de refacciones, ¿no? Puedo ver también qué equipos ya están terminando su tiempo de vida y entonces proponer si es realmente equipo útil que se utiliza mucho y tengo dentro del hospital 10 equipos, pero 2 ya están en su última y en realidad siempre esos 10 equipos están ocupados, siempre. Se tiene que hacer, por ejemplo, la propuesta de renovar esos equipos, ¿no? Compra de esos 2 equipos nuevos para hacer su sustitución. Y eso, ¿cómo lo voy a justificar? Por ejemplo, ya vi que en los últimos 3 años esos equipos se les ha invertido tanto en refacciones y cambio de piezas y su frecuencia de mantenimientos correctivos ha sido tal. Entonces, acuérdense, para hacer propuestas hay que tener información y entonces el inventario es la forma perfecta para obtener esa información, siempre y cuando tenga la información necesaria y se actualice de forma correcta. Si no, no sirve de nada, ¿no? Es igual tenerlo o no tenerlo, porque, por ejemplo, lo empecé, metí 100 equipos, y pues ahí los metí, me falta meter otros 300 equipos, pero los metí y todas mis órdenes de servicio y todo eso está en papel y no lo he incorporado, ni sé cómo lo voy a incorporar. Entonces, básicamente, digamos que esos 100 equipos que empecé, pues fue como tiempo invertido de una forma incorrecta porque ni siquiera he terminado el proceso de seguimiento de esos 100 equipos. Entonces, es un proceso, tener un inventario de forma adecuada es un proceso que lleva tiempo y aunque fuera en papel, tener esa información, se tiene que tener esa información organizada. Entonces, una es presupuestos, ¿ok? Para refacciones, para planeaciones de compra de refacciones consumibles, por ejemplo, de forma anual, para propuestas de adquisiciones de equipo nuevo y tener información de cómo se justifica. Otra forma, otro punto importante que tiene que ver con recursos es exigir, por ejemplo, solicitar recursos humanos. Es decir, si tengo un número de equipos inmenso a los que se les puede dar servicio o a los que se les tiene que dar servicio y nada más somos 2 personas encargadas de eso, pues no es posible, ¿no? Y obviamente, ¿cómo? Demostrando, tengo tantos equipos, se está haciendo esta planeación, por ejemplo, para los preventivos, y 2 personas no son suficientes ni haciendo tantos mantenimientos preventivos por día, ¿no? Y obviamente el biomédico no son las únicas actividades que realiza. Entonces, otra vez, ¿cómo van a
Claro, siempre en la medida de lo posible les van a hacer caso que contraten más gente, pero si nada más ustedes hacen la solicitud, sí, necesito más gente porque no me da tiempo. No, si esa información la soportan con, tengo todos estos equipos, tengo estas planeaciones de preventivos, los últimos 6 meses hice todos estos correctivos y aún así quedaron todos estos equipos tanto tiempo fuera de uso porque no había personal, entonces ahí están demostrando con información que se requiere una persona. ¿Okay? Entonces siempre así va a ser en cualquier cosa. Si ustedes tienen formas de demostrar, pues esa va a ser una solicitud mejor recibida a que solo sea, pues es que necesito gente, ¿sí? Entonces la parte de recursos económicos va a ser de mucha utilidad tener un inventario de forma adecuada. Recursos económicos para refacciones, equipo nuevo, etcétera, y obviamente para recursos económicos encaminados a personal. Identificar necesidades de entrenamiento, tanto en personal, es decir, tratar de ver la forma en la que, por ejemplo, la orden de servicio me dé información, o sea, la orden de servicio me debe dar información, por ejemplo, si el error era un error de usuario, pero yo tengo que tener de una forma óptima esa información, trasladarla para poder cuantificarla y entonces decir, ok, este ventilador me llaman una vez cada mes porque no lo configuran adecuadamente o se saltan este paso y causa este error. Y ese es un error de usuario, entonces se requiere capacitación. Para eso sería útil no solo la parte del inventario, sino también ahí habría que ligarlo con la parte de gestión de mantenimiento y la obtención de la información de esta gestión de mantenimiento. Pero, por ejemplo, no solo capacitaciones de usuario, sino también capacitaciones de los involucrados en el Departamento de Ingeniería Biomédica. A lo mejor hay muchos elementos de algún tipo en particular y ustedes saben que el mantenimiento no es complicado. Lo único que a lo mejor necesitan es, obviamente, hacer la compra de ciertos consumibles o ciertas refacciones que requieren estarse cambiando, pero ustedes son capaces de hacer los mantenimientos. Y esos mantenimientos se los da otra empresa y está cobrando muchísimo dinero en comparación, por ejemplo, en lo que se gastarían ustedes, el departamento o el hospital comprando las refacciones, etc. Entonces, si ese caso ocurre, entonces podría ser también sugerir el cambio, ¿no? Compra ese dinero que estás gastando en la parte de contratar una empresa que dé el servicio. Si compras las refacciones, te va a costar tanto y a lo mejor con eso que te ahorras puedes comprar equipo de medición para hacer pruebas, para que el Departamento de Ingeniería Biomédica haga pruebas. Entonces, por eso les comentaba de que ustedes tienen que, aún trabajando en un hospital y aunque sean solo ingenieros de servicio y básicamente sus actividades son reparar equipo, tienen que ser proactivos y pueden proponer muchísimas cosas en beneficio, obviamente, de que la tecnología sea, que funcione de forma adecuada y obviamente obtener beneficios para el departamento y que ese departamento brinde un mejor servicio. Entonces, si alguien, por eso a veces dice que o que se aburre de dar solo servicio o realmente no ves que haga otro tipo de actividades que pueda hacer un ingeniero biomédico dentro de un hospital, pues eso desmotiva porque en realidad las actividades de un ingeniero biomédico son muchas. Obviamente también el inventario les va a ayudar para gestionar la parte de sus contratos de servicio, ¿no? Porque recuerden que aquí está la parte de las fechas de los últimos mantenimientos y las planeaciones, es decir, cuándo le toca mantenimiento. Entonces les va a ayudar tanto a gestionar los propios mantenimientos que dan internamente y los mantenimientos que son, digamos, subrogados, es decir, que alguien externo viene a dar el mantenimiento. ¿Ok?
y toda la parte de refacciones, pues es fundamental, ¿no? Que tener siempre de preferencia y en lo posible, si yo ya sé que estoy utilizando una refacción de forma con cierta periodicidad, pues tenerla antes de que la vaya a necesitar, y eso va a hacer que obviamente más ágil el que se le dé el mantenimiento, o si el equipo llega a presentar una falla relacionada con esa refacción, pues esa refacción la puedo tener para utilizarla de forma inmediata y no estar esperando a que sea comprada y después realizar la reparación. Y lo que mencionaban también, toda la parte de la normativa o calificar para certificaciones, pues obviamente tiene que existir un inventario bien documentado, porque si no, obviamente nunca vas a pasar una certificación. Y esta parte de tanto considerar cómo se clasifica el equipo, que decíamos que podría ser su clasificación de acuerdo a muchas formas. Lo podría clasificar de acuerdo a su función, como por ejemplo si es equipo de diagnóstico, tratamiento, soporte de vida al área, o también, por ejemplo, el tipo de riesgo que implica ese equipo. Y entonces yo podría tener incluso esas 3 clasificaciones, por función, por área, por riesgo y otras, ¿no? Y esas clasificaciones me van a ayudar a obtener otro tipo de información. Y de forma importante, por ejemplo, esta parte de evaluar el riesgo, por ejemplo, si es equipo que involucra algún tipo de riesgo para el paciente y o para el usuario, pues obviamente tengo que estar poniendo atención en cómo es utilizado esa tecnología, que se le dé el adecuado mantenimiento para que si ese tipo de riesgo por una falta de mantenimiento pueda cambiar, ¿no? Lo que no queremos es que ese riesgo esté siempre dentro de la norma. Y algo fundamental que también llegaron a mencionar era saber cuál es la capacidad de atención del hospital en cuanto a tecnología. Eso es fundamental, por ejemplo, para situaciones de desastre o de emergencia. El hospital debería tener protocolos de planeación para diferentes desastres como inundaciones, incendios, etcétera, epidemias. Todo eso lo debería tener el hospital contemplado. Y eso entra, es decir, el manejo de la tecnología obviamente entra dentro de esta parte de situaciones de desastre o emergencia, porque obviamente tengo que saber, ok, cuántos pacientes, por ejemplo, si hay un terremoto o un huracán, etcétera, cuántos pacientes puede recibir el hospital, ok, cuántas camas con ventilador, monitor tengo, por ejemplo, cuántos quirófanos disponibles tengo y qué tipo de cirugía se pueden hacer en esos quirófanos. Esa información es fundamental que se tenga a la mano de forma inmediata, por ejemplo, para situaciones de desastre y emergencia, ¿sí? Entonces, digamos que eso ya está, el hospital ya lo debe de saber, pero eso no quiere decir que a lo mejor tengo 5 quirófanos o que 4 están funcionales, pero para que el otro esté funcionando, en realidad, por ejemplo, siempre tengo que una máquina de anestesia andarla moviendo, por ejemplo. Entonces eso quiere decir que en realidad de tener 5 quirófanos operativos, en realidad tengo 4, ¿no? Entonces esa información, o la máquina de anestesia está parada porque no hay compra de refacción, entonces 4 quirófanos ya pasaron a sus 5 quirófanos, ya pasaron a ser 4, entonces esa información se tiene que tener actualizada para que el responsable del departamento en el momento inmediato diga, no se tienen 5 quirófanos operativos, se tienen 4 por esta razón. Entonces eso es fundamental y el inventario pues obviamente es una herramienta útil para eso. Entonces son varias las ventajas que tiene el realizar un inventario de forma adecuada. Si llegáramos como a un hospital a formar un departamento de ingeniería biomédica con todo el tiempo del mundo y con muchos recursos, pues lo primero que habría que hacer es el inventario.
¿no? El inventario, completarlo, recabar la información, toda la información posible de la tecnología. Es una situación ideal, porque regularmente si ustedes llegan a un hospital como nuevos ingenieros biomédicos a formar el departamento de ingeniería biomédica, pues sí van a tener que hacer su inventario, pero a la par van a tener que solucionar problemas, ¿sí? Es decir, el equipo va a estar fallando seguramente, y no es que puedan decir no puedo reparar el equipo porque estoy haciendo el inventario, pero es algo de las cuestiones a las que le tendrían que dar prioridad cuando se está iniciando un departamento de ingeniería biomédica. Vamos a empezar ahora entonces a hablar a otra parte fundamental de la gestión, que es toda la parte de mantenimientos, ¿ok? Entonces, hemos hablado de dos particulares, que era el preventivo y el correctivo, y su nombre pues obviamente es muy intuitivo, ¿cuál es? ¿Para qué? El preventivo obviamente va a ser para tratar de prevenir alguna falla, y el correctivo pues es para tratar de corregirla. Y ese programa de mantenimiento de equipo médico, esta parte de programa y de planeación, obviamente está enfocada principalmente a la parte de acciones preventivas, mantenimientos preventivos, porque son los que puedo programar, los que puedo planear. Los correctivos obviamente no los puedo planear, pero puedo prever más o menos, ¿no? Por ejemplo, decíamos la parte de las refacciones. Yo puedo ver el historial de, ok, el tiempo de vida de esta refacción son 6 meses, entonces, o le hago un preventivo antes, es decir, le cambio la pieza antes de los 6 meses o ya cuando los cumpla, o de lo contrario, seguramente va a fallar y lo que le voy a tener que cambiar es la pieza, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo preferible? Planear y cambiársela antes de tiempo. Si ya sé que el tiempo de vida es ese, pues se la cambio antes de que falle. Si la situación no lo permite y no tengo la pieza o por X razón no me justifican el comprar la pieza porque no lo puedo asociar al equipo que está parado o algo así, es decir, no hay alguna firma del personal médico que avale que el equipo no está funcionando, pues entonces tendrá que hacerse lo contrario. El equipo se tendrá que fallar y entonces la reparación implicará la compra de la refacción. Obviamente se va a solucionar el problema, pero lo ideal en los programas de mantenimiento pues es tratar de que el equipo se vuelva inoperante, que salga de su uso por una falla. Lo que quieren con todo este tipo de programas de mantenimiento es evitar que eso suceda. Entonces, obviamente, una de las principales ventajas del programa de mantenimiento pues es evitar o disminuir el número de fallas que tiene el equipo, reducir el riesgo de daño o efectos adversos en la atención al paciente, obviamente, sí. Generalmente, si el equipo no funciona, generalmente no se va a utilizar, ¿no? Pero si por alguna razón llega a pasar todas las pruebas así, y se pone en función y llega a fallar cuando ya está con el paciente y es un equipo que puede causar un daño al paciente, pues eso no quisieran que sucediera, ¿sí? Entonces, obviamente siempre la evaluación de la tecnología, de su uso, de su función, su objetivo será que la función que cumple en el paciente sea adecuada y que cumpla su función y que no represente algún daño al paciente ni al usuario, obviamente. La parte de disminución de los costos del ciclo de vida, hablábamos del ciclo de vida del equipo médico, y entonces lo que quiero obviamente con este programa es incrementar el ciclo de vida del equipo y además de incrementarlo, disminuir los costos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo le cambio la refacción que está fallando continuamente a tiempo, ok, ya no va a tener esa falla. Pero si a lo mejor el equipo con esa refacción dañada puede seguir funcionando un tiempo corto, pero ese funcionamiento, digamos,
no correcto debido a esa falla en la refacción, probablemente va a forzar el sistema. Y entonces esa acción forzada, lo que va a suceder es que va a empezar a generar fallas en otras partes. Y entonces, ahora en vez de reemplazar una pieza, voy a tener que reemplazar otras 2 o otras 3 piezas. Y entonces, en vez de comprar una refacción, voy a comprar otras 4 refacciones y obviamente eso implica un costo. Además de que me voy a tardar más tiempo en cambiar una refacción, perdón, en cambiar 3 refacciones que en cambiar una refacción. Y otro objetivo fundamental del programa de mantenimiento pues es la parte de cumplir con estándares y regulaciones para que el funcionamiento del equipo sea de forma correcta. Normalmente se consideran estos 3 tipos de mantenimientos: predictivo, preventivo y correctivo. ¿Ok? Y entonces, lo que va a suceder es que el predictivo lo voy a estar realizando para prever la frecuencia de avería de determinados tipos de componentes. Era lo que decíamos. Yo ya vi en mi historial que cada 6-8 meses, que esta refacción dura 8 meses, por ejemplo. Entonces, pues, ok, voy a revisar el equipo para ver, se revisa para ver esta frecuencia de posibles fallas. Yo no consideraría este mantenimiento predictivo en la práctica. Generalmente haces preventivos y correctivos. Ahí pueden ustedes encontrar hospitales que sí los llevan a cabo, los predictivos, pero en realidad el predictivo se puede como fusionar con el preventivo, ¿sí? Es decir, cuando tú haces tu preventivo y haces tu planeación, pues obviamente lo que estás haciendo también es parte de un mantenimiento predictivo, ¿sí? Esta parte de, ok, la refacción dura 8 meses y hago preventivos, hago 2 preventivos al año y entonces o muevo de fecha mi preventivo para no hacerlo a los 6 meses sino a los 8 y particularmente en esos 8 meses cambiar la refacción, o ya sé que voy a hacer el preventivo y a los 2 meses voy a tener que cambiar esa refacción, ¿sí? Entonces el preventivo, si tú haces de forma correcta tu mantenimiento preventivo, tu planeación, estarías pues básicamente supliendo esta función del mantenimiento predictivo, pero también depende mucho de la gestión del Departamento de Ingeniería Biomédica. Estos son los que, por ejemplo, recomienda la CENETEC, que se realice un predictivo, un preventivo y un correctivo, pero en cuestiones prácticas, y si realmente el preventivo se lleva de forma correcta, el predictivo podría eliminarse. ¿Por qué? Porque la acción que implica el predictivo es prever fallas, ¿no? Y, por ejemplo, sustituir algunos componentes como baterías, válvulas, etcétera. Y eso, obviamente, también se considera en el preventivo. Y el preventivo, pues obviamente, ahora sí ya va para prolongar la vida útil del dispositivo. El predictivo es como para prever algún tipo de fallas y el preventivo es, ok, ya sé que se tiene que estar revisando que funcione de forma adecuadamente el equipo. Algunos equipos se tienen que estar revisando de forma diaria antes de su operación. Algunos equipos no es necesario. Pero el que lo revises, eso no es un mantenimiento preventivo, eso es una revisión, ¿ok? Entonces, el preventivo lo que trata es de incrementar la vida útil del dispositivo, es decir, igual, tratar de prevenir las fallas antes de tiempo. Incluye tareas de mantenimiento específicas como la parte de lubricación de algunos componentes, la limpieza, esta limpieza externa, ok, pero también interna. Y, por ejemplo, muy particular, si hay algunos equipos que incluyen filtros, pues o reemplazarlos o limpiarlos. Y, obviamente, reemplazar piezas que debido al uso, pues van perdiendo su tiempo de vida.
que pueden ser también membranas, etcétera, incluso también los propios filtros, o que tienen una vida útil limitada, por ejemplo, piezas de algún material en específico, lo que les comentaba de los ventiladores, que tienen estas piezas plásticas, que obviamente debido al oxígeno y al aire, etcétera, y el tiempo de uso, pues llega un momento que se rompen y entonces tienen que cambiar. No es que el equipo sea defectuoso, es simplemente por el uso del equipo. Ahora, en esta parte de cada que se hace en preventivo, generalmente el fabricante es quien te recomienda cada determinado tiempo hacerle su revisión completa, revisar con pruebas, con equipo especializado para probar, por ejemplo, que presiones, flujos, etcétera, sean adecuados. Si no son adecuados, entonces calibrar. Y además, por ejemplo, te marca el reemplazo recomendado de ciertas piezas, como válvulas, filtros, baterías, etcétera. Entonces, generalmente esta planeación de mantenimientos preventivos pues, se debería de adecuar a los tiempos que dicta el fabricante, es decir, el manual de servicio. Ahora, esto no quiere decir que sea ley. El ingeniero biomédico del departamento que está encargado de hacer la planeación de los preventivos puede decir que va a hacer un ajuste porque a lo mejor por el tipo de piezas o cuando se tienen disponibles las piezas o porque en realidad ya tienen mucha experiencia con ese tipo de equipos y sabe que hacer 2 mantenimientos preventivos al año no son suficientes porque es un equipo que se utiliza mucho y entonces lo que él puede decidir es no voy a hacer 2, voy a hacer 3 o a lo mejor el manual solo marca 1 y él dice no, 1 no es suficiente, se van a hacer 2 al año. Entonces estas recomendaciones que emite el fabricante obviamente pueden ser modificables para mejora, es decir, de forma muy rara se deberían generalmente aumentar los preventivos en vez de disminuirlos. Podría suceder que el manual marca 2, pero en realidad ese equipo se ocupa muy pocas horas, ¿no? Y entonces no es necesario hacerle 2 preventivos porque el uso de ese equipo es muy poco y entonces, se hace el preventivo una vez. Pero en realidad lo que sucede es al revés, los equipos se utilizan mucho y entonces pues lo que se quiere es que debido a ese uso tal vez exagerado, prevenir fallas como estarlo revisando de forma con más frecuencia. Ahora, dentro de los mantenimientos preventivos generalmente se incluye la calibración, que aquí está puesta como otro punto separado, pero generalmente se hace el preventivo y se hacen calibraciones. Entonces, probablemente no es necesario que en cada preventivo se hagan todas las calibraciones, a lo mejor se pueden dividir o a lo mejor solo una vez al año o 2 veces al año se hace la calibración. Pero esta parte de calibración también debería estar o va incluida en la realización de su mantenimiento preventivo. Entonces, esta parte de calibración, obviamente, yo necesito un patrón para medir que mi medición es correcta, siempre. Si no, no puedo hacer ninguna de estas cuestiones. Normalmente mucha tecnología trae, por ejemplo, los equipos que utilizan celda de oxígeno, como los ventiladores, el propio equipo trae calibrar. Y, por ejemplo, también los monitores de signos vitales, calibrar la presión, la medición de presión sanguínea. Entonces tú le oprimes calibrar y, por ejemplo, para el del oxígeno lo que hace es subir al 100% de oxígeno, es decir, jala el 100% de la toma de oxígeno y entonces tu lectura tiene que marcarte pues el 100. Y después te pone un valor intermedio o un valor bajo. Y tiene que coincidir, hay un rango de error, pero tiene que coincidir dentro de ese rango de error. Entonces te das cuenta, ok, está funcionando perfecto, mi celda de oxígeno funciona adecuadamente. Si no funcionara, si no me da los valores, lo que tendría que hacer es
cambiar la celda de oxígeno y volver a hacer la calibración. Ahora, habría que considerar que cada que hago la calibración, pues obviamente mi celda de oxígeno se gasta, ¿sí? Entonces, si son hospitales que se utiliza mucho y que ya saben, por ejemplo, si le acabo de cambiar la celda de oxígeno hace poco porque falló, porque no se la cambié el preventivo pasado, porque no había, pues a lo mejor ya no es necesario que le haga la calibración porque se la hice hace pocos días, 2 semanas, y si se la hago lo único que va a hacer es que voy a estar desgastando mi celda de oxígeno. Entonces son decisiones que tienen que tomar, obviamente pensadas, ¿sí? Justificadas. No se vale decir, pues se gasta la celda de oxígeno, entonces no lo voy a hacer la calibración. Pero si no sabes si funciona adecuadamente o si no sabes que le acaban de cambiar la celda de oxígeno, tienes que hacer la calibración de forma forzosa. Igual en los monitores de signos vitales tienen su opción de calibración y entonces lo que hacen es conectan una presión, es decir, sube la presión hasta, por ejemplo, 200 o 250 milímetros de mercurio y se tiene que ver esa medición y luego lo que hace, algunos sistemas bajan a valores intermedios o lo que va haciendo es que va bajando, por ejemplo, cada 10 milímetros de mercurio y se tiene que ir viendo que la medición sea adecuada. Ahora, cuando no se tienen estos como procesos internos que la tecnología sola compara su medición, lo que tienes que hacer es conectar un equipo de medición para comparar, ¿ok? En el caso del monitor de signos vitales, por ejemplo, conectas tu manómetro calibrado y comparas que la medición sea adecuada. En todos los demás equipos, por ejemplo, desfibriladores, unidades electroquirúrgicas o estimuladores musculares que tienen que entregar una carga de energía, lo que quieres medir de forma importante es que esa descarga de energía sea la correcta. No quieres ni entregar menos ni entregar de más, porque las dos cosas son dañinas para el paciente. En un desfibrilador, si no entregas la energía suficiente para desfibrilar al corazón, pues el paciente no va a volver a agarrar el ritmo sin usar y se va a morir. O si le das más de lo que debe, también lo vas a dañar, ¿no? Igual en las unidades electroquirúrgicas, que son, por ejemplo, puede ser para corte, para coagulación, etcétera. Si lo que quieres solamente es coagular, obviamente tiene sus funciones, entonces generalmente no es que haya alguna equivocación tan grave, porque quien lo usa, lo sabe usar, y los equipos médicos tienen un montón de medios para cerciorarse de que la función es correcta. Pero puede llegar a suceder que a lo mejor se descalibró la parte de la entrega de energía, entonces tú tienes que verificar que la energía que entrega para los diferentes tipos de funciones, una unidad electroquirúrgica, pues es la adecuada. Entonces, si yo no tengo el equipo adecuado para medir estas unidades de entrega de joules, del desfibrilador o la energía para las diferentes modalidades de corte, coagulación, etcétera, o estimuladores musculares, también estoy entregando corriente para estimular al músculo. Si no tengo los medios para hacer estas mediciones, pues no voy a poder hacer la calibración ni el mantenimiento preventivo de forma completa. Entonces es fundamental en este sentido, pues tener los medios para realizar la actividad. Si no los tengo, pues tengo que contratar a alguien que los tenga o pedir que me lo compre, ¿no? Porque es necesario. Entonces, toda esta, por ejemplo, particularmente estos equipos requieren una calibración periódica, ¿sí? Entonces se tiene que estar revisando que sea la entrega de estas unidades de energía, de corriente, etcétera, sean adecuadas. ¿Ok? Siempre hay un rango de error y se debe de respetar que ese rango no se rebase. Si no se cumple, es decir, ya medí, por ejemplo, los joules que me entrega la desfibrilación y no son los correctos, entonces tengo que calibrar. ¿Okay? Ya medí, ya comparé con mi referencia, no, la medición es adecuada, entonces tengo que calibrar.
Entonces, generalmente toda esta parte de calibraciones deberían de ir incluidas en el preventivo. Ahora, posiblemente a lo mejor si son equipos particulares que requieren una calibración continua, entonces se programa, a lo mejor el preventivo no es de forma completa, es decir, no lo voy a desarmar y lo voy a limpiar y lo voy a revisar completamente, sino que simplemente lo calibro, lo prendo, pruebo que funcione, lo calibro y vuelvo a probar que funcione y ya, ¿no? Es decir, ya no lo desarmé, lo revisé internamente y no revisé todas sus otras estructuras. Es decir, a lo mejor hay equipos que sí requieren una calibración con una frecuencia mayor y entonces se tendrá que hacer la calibración de forma individual, incluyendo siempre las pruebas de funcionamiento. El equipo siempre, cuando lo voy a revisar, tengo que revisar que funcione. Y cuando ya lo acabé de modificar o le hice algo, tengo que probar que funcione, ¿sí? Si no, no lo puedo entregar. Entonces, podría esta cuestión agregar calibraciones, pero generalmente de un mantenimiento preventivo tendrá que incluirse la calibración del equipo. Y bueno, el correctivo pues es para buscar que el equipo vuelva a su funcionalidad normal. Y entonces, decíamos, lo que yo necesito para hacer el programa de mantenimiento, pues obviamente, de forma fundamental, pues con qué abrir el equipo, ¿no? Porque lo voy a hacer, lo voy a revisar. Si necesito equipo de medición, pues tengo que tenerlo. Si necesito refacciones que comúnmente se reemplazan o consumibles, pues tengo que tenerlos, ¿ok? Si no, pues no voy a poder hacer el mantenimiento de forma adecuada. Más en el correctivo, pues obviamente depende de la falla. Ahora, para el correctivo, por ejemplo, un mantenimiento correctivo completo es el diagnóstico y la reparación, es decir, diagnóstico cuál es la falla y la reparo. A veces su orden del servicio no va a ser mantenimiento correctivo, si no lo arreglaron, sino va a ser ¿qué? El diagnóstico de la falla. Es decir, solo lo fueron a revisar. Piensen que ustedes son la empresa que va a revisar al hospital y les dijeron mi equipo ya no prende. Revisan lo más básico, si le dicen que ya no prende, ¿qué es lo primero que revisan? ¿Qué es lo primero que revisas, Fabián? Si te dicen el equipo no prende. Pues yo pensaría que simplemente con para el mantenimiento, lo que yo tengo de un compañero que a mí me comentó una vez es que ellos también hacían como correcciones cada cierto tiempo, periódicamente. No, Fabián, la pregunta es, eres el ingeniero biomédico y te llaman y te dicen mi equipo no prende y vas a ver el equipo, ¿qué es lo primero que haces? Pues yo chequearía mi bitácora primero para ver lo que hice y pues checar algún problema si está conectado o no. ¿Mande? No has hecho nada, o sea, te llamaron, te dijeron, el equipo no prende y tu jefe te dice, ok, ve a revisar que no prenda. ¿Qué es lo primero que haces? Pues dar como indicaciones de errores comunes mediante llamada en lo que llego. Si es que yo estoy lejos, pues sí, yo haría eso. Y si yo estuviera dentro de mi departamento de biomédica, pues inmediatamente pues llevaría a otro, si es que es urgente inmediatamente, y pues saco al otro y lo reparo. Bueno, y le doy su chequeo, como quien dice. Si no tienes con qué reemplazar, o sea, si no tienes un equipo, o sea, obviamente, si tengo algo con qué reemplazar, es una medida, pues, ok, está solucionando el problema, pero obviamente, ¿qué haces si te dicen el equipo no prende? Pues lo más común, yo diría que lo apaguen y lo vuelvan a apagar. Lo prendan y lo apaguen y lo prendan. Tú vas y lo revisas, ¿qué haces? Tú no vas a dar instrucciones, tú vas de tu departamento de ingeniería biomédica, te llamaron a pediatría y te dicen, no prende. ¿Qué haces? Tú vas ahí con el equipo y ¿qué haces?
¿Qué se te ocurre? Me la pone muy difícil, ¿eh? No, ¿qué se te ocurre de lo primero que harías? ¿No se te ocurre nada? ¿No? Pues A ver, abrirlo, no, pues meramente. Bueno, checar pues si está conectado pues bien todo, que esté pues todo bien correctamente instalado, que pues que no haya alguna obstrucción con el cable, que... conectado. ¿Mande? Que esté conectado. Eso es lo primero que deberían de revisar. Si les dice, el equipo no prende, ustedes van al servicio y tienen que ir a revisar, uno, que el equipo esté conectado. Ok, lo conectan, o sea, sí está conectado y ustedes lo encienden. No enciende. ¿Qué hacen después? Si no enciende, o sea, está conectado y no enciende, ¿qué hacen? No los voy a estresar, participen. ¿Qué hacen antes? Podemos verificar la continuidad del cable, o sea, si está pasando corriente al equipo o si a donde está conectado. Antes de revisar la continuidad, ¿qué revisarías, Giancarlo? Está bien revisar continuidad en el cable, sí, pero antes... Habría que revisar que la toma sí está entregando pues un voltaje. Exacto. Entonces, pruebo que sí mi equipo esté conectado, pruebo que sí haya voltaje en la toma, pruebo después sí continuidad de mi cable. Si no pruebo continuidad, entonces ¿qué hago rápido? También pruebo con otro cable, ¿sí? Ok, entonces este tipo de cuestiones tienen que ser, yo esperaría que no necesiten ver cómo funciona un equipo para saber que eso es como lo primero que podrían hacer para decir, ok, no, el problema es el cable, hay que cambiarlo. No, el problema es que en esta toma no está entregando corriente o hay variaciones de voltaje y por eso que no prende. Eso no debería de suceder tampoco. Entonces, esos errores, aunque les suenen como no puede ser que por eso me estén llamando, suceden y mucho, ¿ok? Y entonces tienen que ser como muy hábiles para saber resolver problemas. Sí, ojalá que siempre tuviera un equipo para reemplazar y ya luego ahí donde ya no tenga yo estrés ni presión, lo reviso tranquilamente, pero eso no va a suceder casi, no sé, va a suceder un 20% de las veces. No hay equipo para que yo pueda reemplazar generalmente, ¿no? Entonces, ahora sí vamos, antes de pasar como a varias etapas que tiene un sistema de gestión, vamos a ver lo de el mantenimiento preventivo, ¿ok? Entonces, ya dijimos muchas cosas sobre el mantenimiento preventivo que pues ahorita las vamos a puntualizar, ¿ok? Entonces, lo primero que hago cuando voy a dar un mantenimiento preventivo a un equipo, ¿qué sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primerito que hago? ¿No? ¿Nadie? Ok, Luis Ricardo. A checar de que si está limpio el equipo. No, antes de que esté limpio. La limpieza, o sea, que esté limpio por afuera no importa. Obviamente, si estamos en una época como esta, pues sí, el equipo tiene que, o sea, no me voy a poner a revisar un ventilador que no está, o sea, que estaba, por ejemplo, conectado a un paciente que tenía COVID, no voy a llegar a revisarlo sin protección y sin saber, o si ya lo limpiaron, yo preocuparme porque lo limpien. Yo, como ingeniero biomédico y equipo de revisión en esta situación, debería de exigir que el equipo sea limpiado antes de que yo lo revise y yo además tendré que tener la protección necesaria, ¿ok? Obviamente también con equipos que tienen fluidos, yo debo de preocuparme porque el equipo ya esté limpio, ¿sí? En ese sentido de limpieza, espero te hayas referido y no más bien si está sucio de tierra, o sea, la tierra no importa, ¿ok? Entonces, ok, sí voy a verificar que si el equipo tiene contacto con fluidos corporales, obviamente,
ya no tenga ninguna, por ejemplo, si es un ventilador, no lo pueden dar nunca, jamás, para revisarlo con el circuito de paciente colocado, ¿sí? El circuito de paciente se le quita al paciente, se le quita al equipo y se desecha. Y además, por ejemplo, los ventiladores, hay un servicio que se llama inhaloterapia, que son los encargados inhaloterapistas, son los encargados de entregar el ventilador con el circuito al servicio y para que se conecte al paciente. A veces ellos son los que lo conectan, o sea, el paciente ya está intubado y ellos lo conectan. Y ellos también son los encargados de que cuando el ingeniero biomédico va a revisar el ventilador ya debe estar limpio, ¿sí? El ventilador no debe tener ningún fluido corporal. Ok, en ese sentido sí, el equipo no debe tener fluidos corporales y obviamente siempre va a nuestra seguridad para no tener contacto y contagiarse de ninguna cosa. En estos tiempos, obviamente, si voy a revisar ventiladores y hay COVID-19, pues tengo que yo estar protegido, ¿no? Tengo que tener mi equipo de seguridad para poder revisar, aunque el equipo ya haya estado limpio, ¿ok? Eso es... ahorita tiene que hacerse forzosamente. Entonces siempre, ok, tengo que asegurarme de que el equipo no tiene ningún tipo de residuo biológico, entonces lo voy a poner porque antes no lo ponía, pero bajo estas situaciones pues sí debería de ser especificado, porque en general pues no hay pandemias, ¿no? Probablemente a partir de ahora siempre habrá, pero antes no. Y pues normalmente, por ejemplo, los equipos que tienen, pues sí, contacto con residuos corporales, siempre te los van a entregar limpios. Entonces sí es algo que debe de revisarse, pero más en estas situaciones, pues obviamente sería completamente transparente para todos los involucrados del equipo de salud que debe de suceder eso. Pero lo voy a poner. Ok, después que Roberto. Bueno, esto no sé si también sea obvio, pero bueno, trasladarlo al área donde yo voy a trabajar o yo trasladarme al área donde tiene que estar y después ya checar la bitácora de lo que fue el último que se le hizo para ahora sí saber más o menos qué es lo que yo voy a tener que hacer al equipo. Si es que no sé nada, pues ya lo tengo que abrir, ¿verdad? Pero antes como que checar la bitácora de la última fecha y que se le hizo. Si no sabes nada, ¿lo abres? No, digo, o sea, si no sé nada de que no hay un registro anterior a algo que se le haya hecho, pues tengo que empezar a hacerlo yo pues, de cero, quiero pensar. O preguntarle a qué fue lo que ocurrió. Si ustedes van a hacer un preventivo, si ustedes no saben, nunca han visto el equipo, pónganse a estudiar, ¿sí? Si no les dieron tiempo de estudiar, ok, ni modo. Pero generalmente si te avisan, mañana vas a ir a darle preventivo a este equipo. No, pues es que yo nunca le he dado, pues no sé, aquí está el manual. Va a pasar y a veces ni manual hay y los van a mandar, ¿ok? Entonces, número uno, si no sabes, nunca le has dado preventivo a ese equipo, yo espero que sí sepan por lo menos esa parte de la breve descripción que yo decía que la deben de saber. Es decir, deben ahorita, cuando ustedes busquen esta parte de tecnología, para eso es un poquito para que se den cuenta de cuánta tecnología médica existe, muchísima. Es muy complicado saber todo de toda. Van a ustedes a empezar a especializarse si se dedican a esta parte de la ingeniería clínica o al servicio de equipamiento de tecnología médica, ¿no? Va a ser imposible que sepan todo de toda la tecnología, es imposible. Entonces, si tienen la oportunidad, si no es un equipo al que no han tenido contacto, es decir, ustedes salen de la carrera y los contrataron en una empresa pequeña, entonces no se sientan dioses, porque no lo son, es decir, tienen conocimientos básicos, pero su proceso de aprendizaje siempre existe, ¿no? O sea, nunca dejamos de aprender. Entonces, si es posible, tengo que estudiar. Si tengo a la mano el manual de servicio, y incluso cuando ya fui con mi compañero a darle servicio preventivo a otro equipo, y no tomé notas o no tomé fotos o videos, que ahora es muy sencillo,
tengo que estudiar, ¿sí? Entonces, si es la primera vez que le van a dar servicio a un equipo y nunca lo han visto, pero tienen el manual de servicio, no se pongan a leerlo ahí dándole servicio. Y ahora, si existe siempre dentro del hospital, o si por ejemplo ustedes le dan servicio al ISSSTE, el ISSSTE tiene bitácoras para cada equipo, entonces para ir antes de generalmente solicitar antes la bitácora para que vean qué se le hizo, revisar ustedes en su departamento su historial. No, tampoco, no llegar ahí y decir, a ver, ¿qué le hicieron antes? Si ustedes van a llegar ahí ya preparados, no llegar ahí a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, fuera la que les voy a firmar y veo, o que llegan con su manual, o que llegan con su bitácora, a ver, ¿qué le hicieron la vez pasada? ¿Qué va a pasar? Yo no voy a tener confianza en ustedes, ¿no? Entonces, de preferencia, pues que ya sea un equipo que conozco, que si no conozco ya por lo menos leí el manual de servicio y tengo idea de qué voy a hacer. Entonces, no llego a leer la bitácora ahí. La parte de trasladarlo, ok, vamos a omitirla pensando que ya lo moví, o lo moví a mi departamento, o lo moví a una área donde no hay pacientes y ahí lo puedo realizar. Después, ¿qué hago, Diana? Pues podría ser, por ejemplo, revisar las condiciones en las que se encuentra, o sea, el entorno, por ejemplo, la temperatura en la que está el equipo, la humedad, y también otra parte que considero importante sería, por ejemplo, la seguridad eléctrica. ¿Revisar esta parte? No. O sea, sí vas a revisar la seguridad eléctrica, pero no es lo primero que revisas, y la humedad y el ambiente, pues estás dentro de un hospital. Entonces, no es que vayas a tener el super sol. O sea, es decir, las condiciones dentro del hospital pues son adecuadas para que funcione el equipo. Humedad, pues no debe de haber humedad dentro del hospital, ¿ok? No sé a qué te refieras con eso de temperatura y humedad. Es que encontré, bueno, lo que investigué decía inspección de las condiciones ambientales del equipo. O sea, por ejemplo, también menciona algo, por ejemplo, de polvo. Me imagino que el equipo no esté como en un ambiente donde pueda tener, no sé, este tipo de problemas o esté expuesto a. Bueno, no, normalmente no esperan eso, ¿sí? Están adentro de un hospital. Obviamente, si el equipo se los entregan mojado, evidentemente pasó algo, ¿no? Y tienen que preguntar por qué el equipo está mojado. Eso también puede llegar a pasar. Así de mal estamos. Entonces, ok, si el equipo se los entregaran mojado, pues ¿qué pasó con el equipo? ¿Por qué está mojado? Es un equipo electrónico. Generalmente, es decir, toda la tecnología va a tener cuestiones electrónicas porque hace funciones de forma automática, se conecta a la corriente eléctrica, entonces obviamente no esperas que el equipo esté mojado. Si el equipo estuviera mojado, ok, tienen que preguntar qué pasó. Y entonces, digamos que la situación va a ser diferente porque primero tendrán que limpiarlo, no se les vaya a ocurrir mojado, conectarlo, ¿sí? Entonces, ok, esa es como una situación que sí podría suceder, pero pensemos que no, ¿ok? Sería como, pues, un accidente muy raro y que también, si se moja, pues esperamos que la gente lo limpie, ¿no? Por lo menos lo escurra. Ok, esa parte, si hay tierra, si tiene tierra el equipo, a menos que sea una masa de tierra encima del equipo, pues ok, va a ser un problema, pero si tiene polvo, pues no pasa nada, ¿no? Lo voy a limpiar yo después. Lázaro. Bueno, yo creo que encontré lo mismo que Diana y después de eso decía inspección externa e interna del equipo, antes de comenzar a moverle de la limpieza. Es una inspección. Lo que tengo que hacer primero es ver, ¿ok? Entonces, en el caso de, por ejemplo, si está mojado, pues ok, ¿qué le pasó? ¿Por qué está mojado? Si está roto, ¿qué le pasó? ¿Por qué está roto? ¿Qué está roto? ¿No? Se cayó, prendía, intentaron prenderlo después de que se cayó,
Se mojó, lo desconectaron, lo prendieron, lo dejaron conectado después de que se mojó. Todo eso tienen que, si hay algún evento como muy raro, como si está mojado, si está roto, etcétera, ¿no? Roto me refiero a que, por ejemplo, la pantalla está cuarteada. Si es un equipo con pantalla y está cuarteada, aquí te dicen, ¿qué pasó, no? Entonces, en ese caso, obviamente, se pregunta y se hace una inspección externa para ver eso, ¿no? Obviamente, no quieren que el equipo esté mojado, no quieren que esté roto, o que le falten piezas, o que tenga el touch screen todo cuarteado, ese tipo de cosas las tienen que identificar, ¿no? No es, la interna no va aquí, luego. Es decir, ustedes les entregan el equipo, lo ven por afuera y luego lo ven por adentro. ¿Ustedes harían eso, César? Es decir, te lo entregan, ok, ya está bien, se ve bien por afuera y lo abro. Ahora para hacer la inspección interna. No, también haría falta hacer inspección del cable de alimentación. Que no estén dañados. Eso de revisar el cable de alimentación es inspección externa. El cable es una parte del equipo. La pregunta es, César, ya lo revisé de forma externa, ahora lo abro. Bueno, pues asegurarse de que la unidad del equipo esté apagado y esté desenchufado. Ok, está apagado y lo abro. Sí, ¿no? ¿Sí lo abro, Alejandra? No, yo lo que pienso, según lo que investigué también, es de que hacerle una limpieza a sus componentes, tanto mecánicos como eléctricos, o sea, lo de afuera. Ok, lo limpias. Vamos a poner, uno lo abría. Abrir el equipo. Ella lo limpia. De forma interna, ¿no? Ah, no dices que es externa. Sí, antes de abrirlo. ¿Quién más? Giancarlo. Sería revisión de movimiento, revisar, por ejemplo, el manejo y los movimientos fundamentales del equipo. Por ejemplo, si tiene ruedas, o sea, si se puede desplazar como una camilla, pues que las Eso ruedas sería estén... inspección externa, ¿no? Eso sería inspección externa. Bueno, sí, o revisión funcional podría ser. Ok. Entonces, para revisar que funcione, ¿qué tendrías que hacer? Susana. Pues supongo que revisar qué tan calibrado está o si ya está empezando a fallar en algo. Es como piensen en su computadora. Así les dice su hermano, piensen que tiene un hermano más chiquito o más grande, eso no importa, y le dicen, te descompuso mi computadora, quiero que la revises. Tienen que revisar que no haya agua, que no esté rota, etc. Ya la revisaron por afuera. ¿Qué van a hacer lo primero? ¿Qué van a hacer con la computadora? Van. Tratar de prenderlo. Exacto, tienen que probar que funciona. Ustedes tienen que asegurarse de que lo que les dice su hermano sea cierto. ¿Sí? Y no necesitan leer tratados de cómo hacer un mantenimiento preventivo porque es como lógica que, ok, ya lo revisé, que hay afuera, que todo se vea completo, que el cable de alimentación no esté trozado, que donde lo voy a conectar sea en un receptáculo grado médico. Luego los vemos que tiene las dos entradas, una más chiquita, una más grande y la parte de la tierra. Ahorita te los enseño. ¿O si saben de qué les hablo? Tienen que tener un receptáculo de este tipo, ¿no? Tienen su parte más o menos de su tierra física, ¿ok? Si no tienen esta, pues ahí probablemente la instalación, es decir, si no tienen tierra física, la instalación eléctrica no es correcta. No deberían de revisar un equipo donde no hay tierra física. Esa parte la vamos a ver ya cuando veamos seguridad eléctrica, pero
debería de tener su instalación tierra física, deberían tener sus 3. Además de que todos los equipos médicos tienen su enchufe con 3 puntas, entonces si no tienen una, pues no va a entrar, ¿ok? No se lo pueden cortar, obviamente, para intentar probar. Entonces, ya después de que tienen que hacer pruebas de funcionamiento. Tienen que revisar que prenda, tienen que revisar que si es touch o tiene un panel, tiene teclas que funcione, que se pueda acceder a todos los menús, si tiene alarmas que se escuchen, si es un ventilador, si tiene que conectar el circuito del paciente y su pulmón de prueba, se tiene que probar que funcione. Y entonces, ahí para la parte de pruebas de funcionamiento, está la parte de que tienen ustedes un checklist, ¿ok? Entonces, normalmente igual en los manuales de servicio, van a buscar y les voy a pasar manuales de servicio. Viene, por ejemplo, el checklist para un ventilador. Entonces, ahí viene qué tienes que ir probando para ir revisando que tenga todas las funcionalidades. Pero básicamente, ¿qué se les ocurre? Pues obviamente, por ejemplo, revisar pantallas, revisar la parte de paneles, revisar alarmas, revisar algo muy importante, fundamental. Síganme diciendo cosas y yo voy escribiendo. ¿Nadie? ¿Qué se te ocurre más? A ver, la gente que no participa. Vanessa, ¿qué más reviso? Botones, por ejemplo. Sí, botones. ¿Qué más, Jimena? Pues, si tiene alguna manguera que no tenga fugas o algo así. Pero todavía no lo he abierto. Está cerrado. ¿Qué más? ¿Qué más, Jennifer? El cableado. ¿Revisar que no esté roto? Ok. Pues sí, podría ser. No, eso ya lo hice en inspección externa. Chicos, pongan atención, ya que sé que la clase es medio, pues, no es como procesamiento de señales, pero no se duerman. Todo lo que veo es la inspección externa. Si yo veo un cable roto, eso ya revisé. Ok. Entonces, por ejemplo, si el cable, por ejemplo, de conexión está roto, ok, lo podría conectar para ver si funciona, pero de preferencia, si puedo, lo cambio, ¿no? Y ya de forma individual lo pruebo. Por ejemplo, pruebo continuidad. Ahora lo que voy a hacer es que voy a probar que el equipo funcione, pero está cerrado. Entonces, ¿qué más prueban? Ok, que funcione. Lo prendo, que entre, si hay un tipo de prueba que hace el equipo al inicio, revisar que lo haga. Si es touchscreen, que yo pueda acceder a todos los controles, si tiene un teclado, que lo pueda acceder. Las alarmas, como estoy probando que funcione, depende obviamente del tipo de equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un monitor de signos vitales, conecto mi simulador de paciente y entonces aumento la frecuencia cardíaca y se tiene que oír mi alarma. Entro al menú de alarmas, la modifico, la bajo, la aumento y veo que funcione. Igual la parte de botones los reviso. ¿Qué más reviso? ¿Qué más reviso, Rosa? ¿Qué se les ocurre revisar? Otra cosa. ¿Sí me escucha? ¿Mande? Sí, ¿qué otra cosa se les ocurre revisar? Bueno, podríamos revisar como alguna entrada que tenga
O sea, por ejemplo, para el cableado, pero, o sea, que esté externamente en el equipo. Sí, por ejemplo, si tiene algún tipo de, por ejemplo, el monitor de signos vitales conectan los cables, la derivación de ECG, el cable de saturación de oxígeno, el cable para medir temperatura, lo conectan y miden. Es decir, esa es la parte de, obviamente, opciones de la función, ¿no? Ok, sí, eso sí. ¿Qué más, Aldo? ¿Te había levantado la mano? Iba a comentar algo parecido, algo así me pasó, por ejemplo, con una impresora que muchos dispositivos tienen así pines para ingresar algún cableado o algún dispositivo que se va conectado a él mismo y a veces esos pines están doblados o algo, es lo que también iba a comentar. Okay. Que no funcionaron. Eso también sería como parte de la inspección externa. Si no se dieron cuenta, solo visualizándola, de que a lo mejor, por ejemplo, cuando conectan el monitor de signos vitales, el cable para las derivaciones de ECG, aquí hay un monitor de signos vitales, entonces voy a tratar de presentárselos a distancia. No sé si que también se vaya a ver, pero para que lo vean. Entonces, a lo mejor si no se dieron cuenta, que no sé por qué razón podría estar doblado, pero puede suceder. Se van a encontrar cosas que no tienen idea de cómo sucede. Si no se dieron cuenta en la inspección visual que hicieron del equipo, cuando intenten conectar, por ejemplo, cables, etcétera, se van a dar cuenta, ¿no?, que a lo mejor tiene ahí algún, o le falta algún pin, o está doblado, etcétera. ¿Qué otra cosa, Cecilia? Bueno, creo que también sería importante, pues checar los sensores. O sea, si el equipo tiene sensores. Sí, eso sería la parte de la función. Ah, ok. Algo muy importante que no sé si me van a decir, pero ya el tiempo se me va a acabar, es la batería, ¿ok? Entonces tienen que probar que si desconectan el equipo siga funcionando. Tienen que probar la batería. Una vez que hicieron sus pruebas de funcionamiento y que aquí de forma importante van a ver, por ejemplo, se van a auxiliar de una serie de pasos para ir probando que funcione. Dentro de esta función, pues es obviamente, no la especifico porque depende del tipo de tecnología, pero por ejemplo, otra vez, si es un monitor de signos vitales, pues tengo que revisar que se vea el ECG, la temperatura, la respiración, la presión, el pulso, ¿sí? Entonces, si no traigo simulador de paciente, ¿qué hago? ¿No lo reviso? Simulador de paciente, ¿saben qué es? Cuando les digo que es un simulador de paciente, también aquí hay en el laboratorio, también se los voy a presentar. Déjenme, ahorita les pongo un aquí. Es un equipo que simula las señales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el que tenemos nosotros aquí es ¿ok? El ProSim. Hay unos muy básicos, tiene varias y hay muchos más pros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pasar? Bueno, de hecho lo pueden buscar, el manual. Estas son las especificaciones técnicas. Luego les paso el manual, pero quiero que vean la foto. Déjenme darlo así. Entonces, tampoco se ve muy bien, pero esta es la entrada de temperatura, presión, tiene IBP 1, 2, 3 y 4, gasto cardíaco, y aquí están las derivaciones, ¿no? No saben ahorita, por ejemplo, cuántas derivaciones puedo conectar y todo eso, esas son como
particularidades que probablemente platiquemos en este curso, pero ya los van a ver de forma más detallada, por ejemplo, en instrumentación básica. Y aquí está su menú de control. Entonces, por ejemplo, básicamente lo que podemos medir aquí en el laboratorio es temperatura, creo que sí, pero bueno, el SG, por ejemplo. Entonces conectan sus derivaciones de SG y entonces lo que esperan ver ustedes en el simulador, si lo conectan al monitor de signos vitales o por ejemplo al Biopac, van a ver la señal de SG y ahí le van a poder modificar la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, este es como el que está aquí, pero según había un video. ¿Escuchan el video o no? Sí. Sí. Bueno. Introducing the ProSim 3 vital signs signature by Fluke Biomedical. It's portable, user-friendly, was engineered for field testing. ProSim 3 was engineered for field testing. Aquí tienen el menú. Sale todo lo que veo. Aquí tienen el menú de SG. Pueden simular arritmias, temperatura. No se alcanza a ver muy bien, pero por ejemplo. Engineered for field testing. The ProSim 3 was está la parte de la respiración. Déjenme, ahorita abro el manual y se ve mejor. Entonces, accesan a cada uno de estos menús. Tienen, por ejemplo, para simular la parte materna fetal. Está padrísimo el simulador. No tenemos todos los cables, pero está padre. Simulator, the ProSim 3. Y entonces lo conectan a su equipo de monitor de signos vitales, y entonces ustedes tienen ya una señal patrón de SG, y esa señal patrón la deben de ver en su monitor de signos vitales, es decir, en vez de conectar un paciente, conectan su simulador que ya está calibrado. Los equipos de medición, algo es que están calibrados, deben estar calibrados de forma periódica. El que tenemos aquí se compró, estaba calibrado y la calibración tiene una vigencia. Nada de lo que tenemos aquí de equipo de medición, tenemos también un analizador de seguridad eléctrica, no está calibrado, ¿no? Porque obviamente cuesta. Pero si se va a utilizar en un hospital, tiene que estar calibrado. Entonces, ustedes como ingenieros biomédicos, por ejemplo, llega alguien a dar servicio con sus equipos, tienen que enseñarles que está calibrado, ¿ok? Entonces, tienen que por eso poner mucha atención y no solo fiarse de que alguien va a venir a revisar el equipo. Tienen que ustedes verificar que lo revisen, que hagan los mantenimientos adecuadamente. In fact, ProSim 3 is a simple interface, large screen, making it perfect, or in the lab, cardiac output, respiration, and some fetal simulation. Aquí les dice, ¿no? Por ejemplo, todo lo que puede simular. Cardiac output. Presión arterial invasiva, que sería de forma continua la presión, es decir, para adquirir presión arterial invasiva el paciente tendría que estar cateterizado. Temperatura, gasto cardíaco, respiración. Respiration, and some básicamente, y la parte de simulaciones fetales. Básicamente aquí en el laboratorio NOMI lo que usamos es pues el SG porque todos los otros accesorios no los tenemos. Entonces, ok, tiene su... Aquí se ve mejor. Aquí sí se alcanzan a leer, ¿no? Entonces, SG, arritmia, temperatura, respiración, presión arterial, blood pressure. Este es para la parte de como, ¿qué dice PACE? Funciones de perfusión, gasto cardíaco, este es el menú principal, y la parte de materno-fetal. No me acuerdo si es como para la parte de marcapasos, pero les vamos a revisar el manual y lo vamos a ver más adelante. Y entonces, ustedes ya tienen su monitor, su simulador de signos vitales, lo conectan, y entonces este es su monitor y tienen que ver su señal de SG, ¿no? Entonces, por ejemplo, suben a una frecuencia de 180, entonces la alarma tiene que sonar y se meten a la configuración. A esto me refiero, que prenden su pantalla, entonces, si todo esto es touch, prueban que el help, que el setup de monitor, las funciones especiales, que todo vaya funcionando.
Entonces a eso se refiere con hacer pruebas de funcionamiento. Entonces, a veces las pruebas de funcionamiento no se hacen en 5 minutos, ¿no? Las pruebas de funcionamiento a veces uno se tarda mucho en probar que todo, porque tienen que revisar que todo funcione, ¿ok? Déjenme regresar a la otra pantalla. Entonces, esas pruebas de funcionamiento no es que nada más lo prendo y reviso que prende. Tengo que revisar que funcione. Después, la parte de la batería, es decir, que lo desconecto, y eso ya lo habíamos dicho, todos los equipos médicos deben de funcionar con batería, ¿ok? Más si es un equipo de soporte de vida, ¿ok? Ok, ya probé que funciona, ahora sí, lo abro, abrir el equipo y hacer la inspección interna. ¿Sí? Es decir, no lo voy a abrir. Si ustedes llegan y es la primera vez que ven un equipo y antes de prenderlo lo abren, ya. Si sigue funcionando después cuando lo cierren, qué bueno, ¿sí? Porque lo abren y luego si se ponen a manipularlo y lo cierran y ya no funciona, ustedes no saben si sí funcionaba y ustedes lo dañaron porque no lo verificaron, ¿sí? Entonces, eso también es para protección de ustedes, porque el usuario les puede decir, es preventivo, ¿no? Y ustedes le entregan sus de servicio que ya el equipo no prende, que tiene dañada la tarjeta main y que la batería no funciona, y todo eso dice su orden de servicio. Y el médico o la enfermera, quien les vaya a firmar, les va a decir, no es posible, ¿no? O sea, el equipo estaba funcionando hace 1 hora. Y pues no te voy a firmar porque el equipo estaba funcionando, yo te lo entregué funcional. Pues ustedes ya se metieron en un aprieto porque, uno, si no saben defender que sí no funciona esa parte, y a lo mejor cometieron el error de que no lo revisaron, no hicieron pruebas de funcionamiento antes y llegaron, es que el equipo no prende, no, hay que darle su mantenimiento preventivo, nada más, ustedes sabían que el equipo estaba funcionando bien, y no hicieron las pruebas de funcionamiento, llegaron, lo abrieron, lo revisaron, lo volvieron a cerrar y lo prenden y ya no prende. Entonces, el error es de ustedes. Probablemente el equipo sí estaba dañado o probablemente ustedes cometieron un error al abrir el equipo. ¿Qué error podría cometerse al abrir el equipo? No es necesario que hayan abierto un equipo. Ahorita están llevando electrónica, ¿no? ¿Analógica? Sí, analógica y digital. Ok. O sea, no es a lo mejor necesario que, o sea, a lo mejor a veces sienten que hago preguntas como, a ver, apenas estamos llevando estas cosas, pero aplica para, por ejemplo, igual en una computadora. Si abren una computadora, que le pueden dañar a la computadora. Si nunca la han manipulado, ¿qué se les ocurre que puedan dañar? Si abren un equipo que tiene tarjetas electrónicas, que tiene sistemas mecánicos, ¿qué se les ocurre que pueden dañar, Alejandra? Pues podría ser que a lo mejor como no la sé abrir, bueno, hago el ejemplo de mi laptop, que no la sé abrir, puedo romper algún plastiquito, algún, ya sea tornillo. Bueno, si es un plástico no hay problema. Algún conector, ¿no? Entonces, igual voy a tratar, ya como en las últimas clases, de presentarles el monitor de signos vitales, abrirlo, y entonces siempre cuando abro un equipo no lo abro y no, jamás, jamás, jamás. Tengo que empezar a separar y tengo que fijarme que está unido. Porque tengo la pantalla, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el caso del monitor de signos vitales, si la pantalla va unida, pues va a tener un cable de conexión. Entonces, si yo la separo así, pues ya me llevé seguramente el cable de conexión. Entonces, tengo que abrir con cuidado y ver qué. Es más, luego a veces quitan muchos, que eso sucedería, normalmente yo pongo a los estudiantes a abrir el monitor, lo ven la primera vez y es así de abran. Yo los estoy supervisando, pero no saben cuántos tornillos tiene y no saben dónde está. Y es a lo que se van a enfrentar, y eso no es necesario que se les enseñe, ¿sí? Es que es práctica y un poco de sentido común.
Entonces, ustedes ya quitaron 6, 4 tornillos y lo intentan desarmar y no se abre, pues no lo voy a intentar abrir a la fuerza. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar más tornillos, ¿no? Entiendo que a veces ustedes dicen, es que eso no me lo enseñaron, pero a nadie se lo enseña, ¿no? O sea, eso lo van a aprender con la práctica y obviamente siempre tienen que estar alerta y tener un sentido de, ok, puede tener más de esto y tengo que hacer las cosas con precaución, etc. Pero yo les voy a tratar de mostrar cómo abren el equipo y entonces a lo mejor si ya buscaron todos los tornillos, entonces lo empiezan a separar la pantalla y tienen que visualizar qué conexiones hay. Y entonces a veces muchos equipos son fáciles de abrir, muchos equipos son muy difíciles de abrir, ¿sí? Entonces a veces tienen que ustedes meter su mano con precaución y desconectar para poder abrir. A veces es fácil meter la mano, a veces no es fácil meter la mano. Ahora, esa parte de nadie, o sea, muy difícilmente les van a enseñar. Ahora en la universidad pues ya tenemos más equipo, ahorita no tienen acceso a él, pero esperemos que en un tiempo tengan acceso a él. Y como que ya pueden interactuar y podrían hacer, por ejemplo, esta prueba. Tienen el equipo y con una persona que está a cargo de ustedes y del equipo es así, de que intenten abrir. En el momento que ustedes van a hacer algo que no deben, la persona les dice, no, eso no está bien, ¿no? Pero se enfrentan un poco a la situación de que no saben qué hacer y obviamente también se les pide que lo hagan con criterio y con responsabilidad, pero siempre también, aunque vayan a hacer esa prueba, ya debieron de haber leído el manual, ¿ok? Entonces, si tienen el manual de servicio, todos los manuales de servicio les explican cómo abrir el equipo. Todos. Por eso les decía que cuando van a hacer un mantenimiento a un equipo preventivo, que debería de ser de los más, o sea, hacer un correctivo, pues depende de la falla, pero un preventivo, pues de preferencia ya debo de conocer el equipo. Y si no lo conozco, si nunca he visto esa tecnología, el manual ya lo tuve que haber leído. Si existiera la situación en la que no tengo acceso al manual, pues entonces, ok, voy a utilizar lo que sé de la tecnología en general y tengo que hacer los pasos con más atención. Entonces, ok, ya lo abrí, ya lo separé, para que esté cómoda la revisión, no que yo esté agarrando todo y ahí sí esté revisando, no puedo, no lo voy a revisar de forma adecuada. Entonces, lo que tenga que desconectar, lo desconecto. Ojo, hay que poner atención. Ahora, pues sí pueden sacar fotos muy fácil. Entonces, si no es equipo que veo por primera vez, pues tengo que, y si están los cables particularmente conectados, pues ok, le saco una foto porque tengo que volver a conectar. Si no traen cómo sacar foto, pues entonces tienen que apuntar, ¿sí? Es decir, no confíen en su buena memoria, nunca, nunca, y menos si es la primera vez que ven el equipo. Si tienen que desconectar algo, asegúrense de que saben dónde va, de dónde lo desconectaron. Si es ok, la única cosa que va conectada, ok, no hay pierde, pero si desconectaron 3 cosas, si son la misma entrada, muchas veces sí cambia la entrada, entonces aunque lo quieran conectar, pues no se va a poder, pero si es la misma entrada, tienen que asegurarse de documentar cómo va a ir conectado para que funcione adecuadamente, porque si no lo que va a pasar es que lo conectan de forma errónea. Lo mejor que pueda pasar es que no prende, lo abran y lo conecten, pero lo peor que puede pasar es que por su conexión equivocada ya lo dañaron, ¿sí? Entonces, son pasos que a lo mejor ustedes dicen que ridículos que tengan que poner atención en eso, pero sucede, ¿sí? Sucede por falta de atención. Entonces, hago mi inspección visual interna y reviso que, obviamente, por ejemplo, los componentes electrónicos no se vean quemados, que no haya algún tornillo ahí bailando, ¿no? Que tampoco debe de suceder. Sus tornillos que quitaron también a veces cambian de tamaño, es decir, unos son largos y otros más pequeños porque van en puntos específicos, entonces igual, agrúpenlos, no los revuelvan, porque si no, cuando lo quieran cerrar, o les van a sobrar tornillos, o les van a faltar, o se van a tardar más de lo que deben por no poner atención en esa
en esa, a lo mejor, situación tan ingenua que les pueda sonar, pero cuando ustedes están adquiriendo experiencia, pues es fundamental que pongan atención en esas cuestiones. Entonces, revisan visualmente que no se vea nada quemado, que no haya nada volando, etcétera. Ok, todo se ve bien. Ahora sí, hago limpieza interna. Aquí está. Antes de la externa, hago la interna. Ok. Y como ya es hora de que nos vayamos, les toca terminar. Ok, por equipo, quiero que me hagan una lista de todo lo que lleva el mantenimiento preventivo en orden. Aquí ya está, pues, como lo más importante en el orden. Faltan muchos, algunos ya dijeron, ¿no? Por ejemplo, calibración, ¿dónde va? La limpieza externa, obviamente, esa va al último, ¿sí? Entonces, ¿qué más falta para hacer el mantenimiento preventivo? Aquí adentro, y eso lo revisamos ya de forma más rápida el martes. Y el martes, acuérdense que entregan su documento el viernes y van a exponer al azar para que nos platiquen del tipo de tecnología que encontraron. ¿Ok? Ok, todavía no es tiempo del examen, porque les dije que iban a ser 3, ¿no? Entonces, ok, vamos bien. Entonces les queda, entregan su tarea el viernes y el martes también me entregan su lista de mantenimiento preventivo de equipo médico por equipo. Les pongo la tarea para que la entreguen y la reviso. La revisamos al azar, la de 2 o 3 equipos en la clase, y la comentamos y la corregimos o la complementamos para que ya quede el preventivo, ¿ok? Y entonces, la próxima semana ya van a hacer tarea o van a investigar de algunas tecnologías en particular o preventivos en particular. ¿Ok? Entonces nos vemos el martes. ¿Tienes alguna pregunta, Estefanía? Sí, maestra, sobre el código, el lenguaje de programación que dijo que nos pusiéramos de acuerdo para empezar lo del proyecto de inventario, ¿también se lo mandamos? No. ¿O por dónde se lo decimos? O sea, empiecen a pensarle. Ah, ok. Ya saben, si ya platicaron, ya todo eso, ok, ya van avanzando. Entonces, igual les voy a definir el proyecto y seguramente la primera entrega de sus avances serán en unas 2 semanas. Es decir, su propuesta, que ya sepan en qué van a programar y empezar a hacer algún pequeño avance en su implementación, en este caso del inventario. Pero lo primero, lo fundamental es que decidan en qué van a implementarlo, pero no lo tienen que entregar, se los voy a preguntar después. Ok.